Isaías 57, versículo 15. Bueno, con la escritura abierta en nuestras manos, escuche lo que voy a decir. Uno de los pasajes más conocidos de la escritura, uno de los pasajes que incluso se ha vuelto un rezo, es el conocido Padre Nuestro. Creo que todos conocemos el Padre Nuestro, incluso de memoria. Si usted ha sido católico o es católico, va a saberse aún más el Padre Nuestro. Entonces, muchos se saben de memoria el Padre Nuestro, muchos lo han repetido de memoria el Padre Nuestro, pero pocos se detienen a considerar lo que realmente expresa el así llamado Padre Nuestro, que está en Mateo 6. Y uno podría pensar que esta oración del llamado Padre Nuestro pertenece únicamente al Nuevo Testamento y que no se repite en otro lado. Pero en realidad, el Padre Nuestro es la expresión de alguien que tiene una concepción correcta, clara, completa de quién es Dios. Es la expresión madura de una revelación previa, es la expresión madura de alguien que ha estudiado la escritura, que tiene la escritura en su corazón, y es una oración. Escuchen esto, porque Mateo 6, llamado también el Padre Nuestro, es la oración de alguien que conoce a Dios conforme a la totalidad de la escritura. Entonces, cuando nosotros nos vamos a Isaías 57, nosotros vamos a ver que Dios habita en dos grandes esferas. La primera parte de Isaías 57, versículo 15, nos habla de que Dios habita en lo alto, en lo santo. Dice la primera parte, versículo 15, porque así dice el alto y sublime, que vive para siempre, cuyo nombre es santo. Yo habito en lo alto y en lo santo. Y en esta pequeña parte nosotros podemos ver la trascendencia absoluta de Dios. Vemos su eternidad, vemos su santidad inmutable, pero también vemos su soberanía gloriosa. Y cuando nosotros vamos a Mateo 6, encontramos la misma teología expresada desde una oración. Dice Mateo 6, lo leo: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Entonces, la oración comienza donde comienza toda verdad teológica, con Dios en su trono. ¿Dónde comienza Isaías 57? Dios está en lo alto y sublime. Entonces, el Padre Nuestro no inicia con el hombre ni con las necesidades, sino con la gloria de Dios. Y la segunda esfera donde Dios habita es en el corazón contrito y humilde de espíritu. Dice Isaías 57, versículo 15, la parte B: y también yo habito con el contrito y humilde de espíritu para vivificar el espíritu de los humildes y el corazón de los contritos. El Dios alto y sublime también es un Dios cercano. No cercano porque lo hemos limitado en su gloria, sino porque su trascendencia ocupa todas las áreas de su creación. Y nosotros somos su creación. Y entonces cuando nos vamos a Mateo 6, la parte B de la oración del Padre Nuestro, encontramos esto: danos el pan de cada día, perdona nuestras deudas, no nos dejes caer en tentación, líbranos del mal. Y aquí tenemos nosotros la dependencia diaria, la realidad del pecado, la necesidad del perdón, la fragilidad humana ante el mal. Entonces, el mismo Dios que reina en los cielos está también en los corazones quebrantados. Entonces, Mateo 6, versículo 9 al 13, el llamado Padre Nuestro, más que una oración que se tiene que repetir,
es la palabra de Dios, es el conocimiento de Dios puesto en un lenguaje de oración. Lo que nosotros tenemos en Mateo 6, lo que Jesús puso por oración, es simplemente el conocimiento de toda la Escritura. Es eso. Entonces, cuando nosotros vamos al Señor y nos vamos en oración, lo que hacemos es poner el conocimiento de Dios, la Escritura, lo que hemos leído, en una oración. Más adelante en Jeremías 23:23 también menciona esto, pero lo vuelve en una especie de: ten en mente esto, porque esto no es tan simple como crees. Dice Jeremías 23:23: ¿acaso soy yo un Dios solo de cerca? Declara el Señor, y no un Dios de lejos. ¿Podrá alguien esconderse en escondites de modo que yo no lo vea? Declara el Señor. ¿No lleno yo los cielos y la tierra? Declara el Señor. Entonces lo que nosotros vemos en Mateo 6 solamente es un lenguaje en oración de lo que ya está escrito. Ahora bien, todo esto nos prepara para entender algo crucial, porque el mismo Jesús que nos enseñó a orar, reconociendo la santidad trascendental de Dios y nuestra condición de deudores que necesita gracia, es decir, Isaías 57 y también Jeremías y otros versos también, es el mismo que nos dice lo siguiente en Mateo capítulo 7. Lo vamos a leer el párrafo completo, la porción completa, pero nos vamos a centrar en un solo versículo. Dice Mateo 7, versículo 7 hasta el 12, dice: pidan y se les dará, busquen y hallarán, llamen y se les abrirá, porque todo el que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿O qué hombre hay entre ustedes que si su hijo le pide pan, le da una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si ustedes, siendo malos, saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que le piden? Por eso, todo cuanto quieran que los hombres les hagan, así también hagan ustedes con ellos, porque esta es la ley y los profetas. Nosotros venimos de dos tramos que nos dejan una tensión en el corazón. El primer tramo es versículo 1 al 6, nos habla de no ser jueces, de corregir como hermanos, de discernir lo santo. Y después nos vamos al segundo tramo, que es del versículo 7 al 11, donde nos abre el acceso a la gracia. Dice: pidan, busquen, llamen, porque nosotros tenemos un Padre que da buenas cosas. Esos son los dos tramos en que estamos viniendo. Ahora llegamos a Mateo capítulo 7, versículo 12. Si usted ha notado, ese versículo no está aislado de los otros versículos. Y Jesús introduce como una especie de bisagra que abre la puerta y dice: así que. Y eso es lo que conecta todo. Y eso significa que todo lo que acabó de decir Jesús en cuanto a no ser jueces, corregir a tu hermano como hermano, a discernir lo santo, a buscar, a pedir, a llamar, porque nosotros tenemos un Padre que da buenas cosas. Todo lo que acaba de decir lo concluye en esta frase. Y aquí conviene aclarar algo importante, hermanos, y es que el Sermón del Monte no es un tutorial para llegar a ser salvo. Nosotros no podemos decir, llegando a las bienaventuranzas, ya cumplí esto y aquello, pero me falta esto para ser santo. De ninguna manera es un tutorial. De hecho, alguien lo dijo, es un espejo para reconocer cómo luce el ciudadano del reino de Dios. Póngalo de esta manera: usted tiene un espejo en su casa, ese es el Sermón del Monte, y usted levantándose dice: qué bello soy, qué hermoso soy. Uf, no hay persona tan bella como yo. Se va al espejo y ve la realidad. Lo que yo veo, usted también ve en el espejo.
y no es tan bonito, ¿no? Entonces, lo que nosotros tenemos como realidad, sin ver al espejo, pues eso se cae cuando nosotros vemos el espejo. Y eso es el sermón del monte. Nosotros vamos al sermón del monte como un espejo y decimos, ah, mira, no soy esto, no soy aquello. Esto me falta, esto no tengo. Entonces no es un tutorial para nosotros decir, ir marcando y decir esto tengo. No, es un espejo para saber cómo luce un ciudadano del reino de Dios, pero para saber cómo yo luzco. Y el Evangelio no nos dice, hermanos, cumple esto y vas a vivir. Haz esto y vas a vivir. El Evangelio nos dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Y si has sido salvo, la gracia produce en ti un tipo de vida distinto a los demás. Entonces, la idea del Sermón del Monte no es que nosotros lleguemos a decir, miren, yo estoy cumpliendo esto. Más bien, la idea del Sermón del Monte es que nosotros digamos, yo no tengo esto. Yo no puedo hacerlo. El Sermón del Monte es un estándar demasiado alto, imposible de hacerlo. Y esa es la idea completa del Sermón del Monte. Entonces la pregunta no es cómo gano el reino de Dios con mis obras. La pregunta es, ¿la vida del reino de Dios está obrando en mí? Esa es la pregunta. La pregunta no es, yo he cumplido todo lo del Sermón del Monte. Esa no es la pregunta porque es imposible hacerlo. La pregunta es si Dios está transformando mi vida. Y Jesús resume toda esta parte del juicio, resume toda esta parte de la relación con un padre en una sola frase, llamada la regla de oro. Y dice el versículo 12, así que todas las cosas que queréis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Y voy a intentar repetir este único versículo que vamos a estar leyendo y estudiando, porque hay otra ley, mis hermanos, que ha reemplazado a esta ley, y es posible que sea la ley que nosotros tengamos en nuestro corazón. Así que, teniendo todo este panorama, nosotros vamos a ir al texto para estudiarlo. Voy a empezar con el contexto, mis hermanos, porque hay una frase que Jesús utiliza y que lo une todo. La frase es, así que. En otras versiones, versículo 12 va a decir, por eso. En otras versiones, no tengo otras versiones, pero hay una bisagra ahí que incluye todo. O sea, es decir, todo lo que acabo de decir lo voy a concluir en esta frase. Solamente es esas dos pequeñas palabras, así que o por eso, ¿no? Y esto no es un proverbio aislado. Lo que va a decir después Jesús no va a ser aislado de lo que estamos viendo. La regla de oro está conectado con lo que acaba de decir, con todo el sermón del monte y con la vida de Jesús. Y es importante notar esto, mis hermanos, porque solemos equivocarnos en decir que la lógica del así que puede mirarse solamente en un ángulo. Lo pongo de esta manera porque lo vamos a ir estudiando. El así que, solo esa frase, tiene que verse en varios ángulos. El primer ángulo que nosotros vemos es que Jesús viene de prohibir. Si nosotros miramos el versículos 1 al 6, habla de no juzgar, no ser hipócrita y discernir. Es decir, Jesús viene de prohibir un espíritu censor, es decir, de ser juez, un espíritu de hipocresía. No es que exista un demonio que se llame hipocresía y nosotros tengamos eso, y con cierta canción se libera, pero es una condición de nuestro corazón. Y también viene de prohibir, versículo 6, de ser ingenuos, de presentar la Biblia a todo mundo, aunque esa persona crea que es cristiana. No seamos ingenuos. Entonces no tenemos que tener un espíritu de censor, de juez, de hipocresía y de ingenuidad. Entonces, ¿cuál es el camino del reino de Dios en las relaciones? Bueno, no es solo no hagas esto, sino haz esto.
quiero que vayamos construyendo el argumento que Jesús está tomando. Y no hagas esto, sino haz esto. Así que Mateo 7, versículo 12 funciona como un resumen práctico y positivo. Recuerden esto, positivo de ser un juez en cuanto a tu hermano. Y la regla de oro describe cómo vive ese hermano. Dejémoslo ahí, pero tengan en mente que esto es un resumen práctico y positivo de lo que acaba de prohibir Jesús. Ahora, el segundo ángulo lo tenemos que ver del versículo 7 al 11, en donde encontramos la oración y las cosas buenas. Si el Padre responde a los que piden y da cosas buenas, entonces sus hijos no pueden pedir gracia para vivir en el reino y al mismo tiempo vivir con mezquindad, dureza o indiferencia hacia su hermano. Entonces, la oración, versículos 7 al 11, no es un tema aparte en el sostén del reino. Lo vuelvo a decir para tenerlo más claro. Versículo 1 al 6 nos habla de cómo actuar con nuestro hermano. No juzgar, no ser hipócrita y discernir lo santo. Versículo del 7 al 11 nos dice que nosotros tenemos que orar, que podemos orar al Padre y el Padre nos da buenas cosas. Entonces, si nos da buenas cosas, nosotros no podemos al mismo tiempo que pedimos buenas cosas al Padre, ser mezquinos, duros, indiferentes ante la vida de mi hermano. Una de las cosas buenas que el Padre da por su Espíritu es precisamente lo que necesitamos para amar. ¿Y qué necesitamos para amar? Mansedumbre, misericordia, paciencia, generosidad. Entonces, lo que nosotros pedimos al Señor, versículos 7 al 11, tiene que estar conectado con mi relación con mis hermanos. Relación que nosotros vemos del 1 al 6. Entonces, si Dios es bueno con los que le buscan, sus hijos deben reflejar esa bondad hacia los demás. Y eso nos lleva, mis hermanos, a que nuestra relación horizontal afecta nuestra relación vertical. Yo les había dicho que si es que una persona se pasa la vida orando, pero esa persona tiene problemas con sus hermanos, no le importa la vida de sus hermanos, entonces algo está mal. Porque nuestra relación horizontal afecta a nuestra oración vertical. Y asimismo, si tú te pasas la vida leyendo tu escritura, pero tú tienes problemas con tus hermanos, y más aún, evitas problemas con tus hermanos, no quieres involucrarte con tus hermanos, entonces algo está mal. Porque nuestra oración horizontal afecta a nuestra relación vertical, y eso lo vemos versículo 1 al 6 y versículo del 7 al 11. Entonces, esto atraviesa toda la Biblia, mis hermanos, porque como di el ejemplo al principio del así llamado Padre Nuestro, que está conectado con la Escritura, lo que está diciendo Jesús está conectado con toda la Escritura. Dice Isaías 1, resumiendo, nosotros podemos multiplicar oraciones, pero si tus manos están manchadas de injusticia, Dios te llama al arrepentimiento real. Eso lo encontramos en Isaías 1. En Marcos 11, nosotros podemos hablar de fe al orar, pero si rehusamos perdonar, hay una inconsistencia, una incoherencia que bloquea la comunión. Como ven, esta idea de nuestra relación horizontal afecta nuestra relación vertical, está en toda la Escritura, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Y el punto no es, hermanos, ganarte a Dios, el punto es la oración verdadera nace del amor a Dios, y el amor a Dios necesariamente se traduce en el amor al prójimo.
Nosotros amamos al prójimo, a nuestros hermanos, porque Dios nos ha amado a nosotros. Por eso Jesús dice, así que todo lo que hemos visto de nuestra relación con nuestros hermanos se va a resumir en esta sola frase. Y si nosotros vamos a pedir gracia, entonces, ¿cómo se ve esa gracia en la vida diaria? Bueno, se ve en la forma en que nosotros tratamos a los demás. Algo que me llama mucho la atención, algo que yo también estoy tratando de aplicarlo, ya llevo bastante tiempo en hacer esto, es cambiar mi lenguaje. Sé que hay algunas frases que se nos salen así, te golpeas y salen algunas frases. No tengo ni pronuncio malas palabras, hermanos, pero sí hay unas frases como que nosotros sacamos de las malas palabras, les distorsionamos un poquito y las hacemos palabras medias santas, pero no tan santas. Pero son reacciones que nosotros tenemos. Entonces, es importante que el cristiano incluso cambie su forma de hablar en todo sentido. Frases que nosotros tenemos que parecen tan inocentes, pero al hablar simplemente pues hablan de lo que hay en nuestro corazón. Entonces hay cosas que tienen que ir cambiando. Me llama mucho la atención que no nos llame la atención eso, que sigamos utilizando algunas frases que no tienen que ver con lo santo. Y no estoy hablando de utilizar palabras teológicamente correctas cuando te golpeas el dedo, pero sí hay que ir cambiando la forma en que nosotros hablamos, cómo nosotros nos expresamos. Es interesante, hermanos, que cuando uno pasa por cierto nivel de estudio, el lenguaje cambia. Lo que quiere decir que si nosotros pasamos la vida estudiando la escritura, nuestro lenguaje tiene que cambiar. Nuestra expresión tiene que cambiar. Nosotros no podemos hablar como el mundo habla. Así de sencillo. Entonces, lo que pasa con Dios en lo secreto tiene que verse con lo que nosotros tratamos con el prójimo. Y expresiones tan, no sé, mis hermanos, que no llegan a ser como las mencionadas malas palabras, pero son incluso grotescas, no debería estar en el lenguaje del cristiano. Por cierto, mis hermanos, yo no conozco su vida, no paso todo el tiempo con ustedes, pero los padres sí conocen a sus hijos. Entonces, hay que manejar ese tema en lo secreto también, ¿no? Y se ve también en lo público. Entonces, mis hermanos, la gracia pedida, versículo 7 al 11, se demuestra en nuestras relaciones, versículo 12. También vemos que hay una coherencia en el uso que Jesús utiliza en cuanto a los contextos. En Lucas 6, versículo 31, la regla de oro aparece en medio del mandato de amar al enemigo. Dice Lucas 6, versículo 31, así que como quieran que los hombres les hagan a ustedes, hagan con ellos de la misma manera. Si aman a los que los aman, ¿qué mérito tienen? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Si hacen el bien a los que les hacen el bien, ¿qué mérito tienen? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Si prestan a aquellos de quienes esperan recibir, ¿qué mérito tienen? También los pecadores prestan a los pecadores para recibir de ellos la misma cantidad. Antes bien, amen a sus enemigos, hagan el bien y presten, no esperando nada a cambio. Si su recompensa será grande, y serán hijos del Altísimo, porque Él es bondadoso para con los ingratos y perversos. Sean ustedes misericordiosos, así como su Padre es misericordioso. Entonces la regla de oro está en medio del trato a los enemigos y cómo nos tenemos que comportar con ellos. Si Dios es misericordioso y bondadoso, ustedes también sean igual. No esperen lo mismo que hacen los pecadores.
Compórtense de distinta manera, hablen de distinta manera, reaccionen de distinta manera, porque su Padre da cosas buenas. Y esto aclara, hermanos, el tono, porque no es solo ser justo con los que te caen bien, sino vive una bondad que demuestre que tienes un Padre bueno. Rompe el tema del ego, del yo sé esto, y yo conozco, yo soy mejor. Yo hago esto, hablo de esta manera. No, si tu Padre es bueno, da cosas buenas. Entonces nuestra relación horizontal afecta de manera vertical. Y esto encaja perfecto con Mateo 7, porque del 1 al 6 Jesús destruye lo que mata a la comunidad, es decir, juzgar, hipocresía, ingenuidad. Mientras más conectados estamos con el Señor, más llegamos a hacer esto, porque el Padre da cosas buenas. Versículo 7 al 11, Jesús nos da el cómo. ¿Cómo llegamos a tener estas cosas buenas? Dice, vayan al Padre que da por gracias, da gratis esto. Y el versículo 12 Jesús pone el qué, o sea, tenemos lo que nosotros somos, lo que no deberíamos ser, nos pone el cómo podemos llegar a ser lo que el Padre quiere que seamos y nos dice el qué. Lo resume de esta manera, así que traten a los demás como quieren ser tratados. En otras palabras, mis hermanos, la regla de oro no es una nueva sección de nuestra ética, de nuestro comportamiento. Es el resultado visible de lo que acaba de enseñar Jesús. Si estás pidiendo cosas buenas al Padre, es decir, sabiduría, mansedumbre, misericordia, esa gracia, lo que el Señor te ha dado, debe verse en cómo tú tratas a las personas. Y es cierto, mis hermanos, que hay personas difíciles de tratar. Más bien, si trabajas con otras personas inconversas en algún tema, en algún negocio, vas a notar que hay personas difíciles de tratar. Pero como tu Padre es bueno y tú le pides cosas buenas, tú tratas a esas personas de la misma manera que el Padre te trata a ti. Parece chistoso, pero es una pequeña ilustración que siempre está en mi mente cuando vas y pagas el pasaje en el bus y tú das o 70 centavos o das 35 y te preguntan, si das 70, te preguntan, ¿de uno? Normalmente la reacción es, te estoy dando 70, ¿no? Súmale tú. O si pagas 35, te dicen, ¿de dos? Entonces la reacción natural es, súmale tú, ¿no? Pero como el Padre es bueno y tiene misericordia de nosotros y tiene paciencia con nosotros, sí, claro, de dos o de uno. Y nuestro comportamiento cambia. Es algo chiquito, mis hermanos, pero habla de cómo nosotros nos comportamos. Bueno, eso es en todo ámbito. Yo lidio, hermanos, con compañeros que uno dice, caramba, qué difícil, qué difícil. Y por alguna razón los profesores les encanta poner trabajos en grupos. Dios mío. Pero si el Padre es cuidadoso con nosotros, amoroso con nosotros, también deberíamos hacerlo. Es difícil, es muy difícil. De ahí es donde se cortan las palabras de, ay, esta persona como, ¡ah! Y salen las cosas, ¿no? Salen como decía un pastor, los bichos de tu corazón. No los dichos, los bichos. Y salen ahí cuando, es que, pero no, como el Padre es bueno y da cosas buenas, yo también voy a dar cosas buenas. Sí, hay gente difícil. Pero nuestra relación horizontal afecta a nuestra relación vertical. La idea clave es esta, mis hermanos. La regla de oro es la forma concreta en que nosotros vemos la oración respondida. Si el Padre ha respondido, nos da cosas buenas, nosotros respondemos de manera práctica. Si el Padre está dando cosas buenas, esa bondad debe
reflejarse en cómo nosotros nos conducimos aquí en la tierra. Si esa bondad baja del cielo a la tierra, nosotros tenemos que mostrar esa bondad aquí en la tierra, esa bondad que viene del cielo. Esa es la idea. Eso nos lleva a nuestro segundo punto. Hemos visto el contexto, ahora veamos el mandato. ¿Cuál es el mandato? Versículo 12. Por eso todo cuanto quieran que los hombres les hagan, así también hagan ustedes con ellos, porque esta es la ley y los profetas. Entonces el mandato del rey no es un consejo opcional. Cuando el rey manda, nosotros obedecemos y punto. Y aquí tenemos algunas características de este mandato. El primero es que es un mandato activo, no pasivo. No dice, no hagas daño. Y aquí empezamos a conectar algunas cosas y hay alguna regla que nosotros tenemos en nuestro corazón. Él no dice, no hagas daño. Él dice, haz esto. O sea, toma tú la iniciativa. Y el reino no se define solo por lo que evitamos, sino también por lo que buscamos. Mis hermanos, hay una cultura en donde nosotros hemos escuchado la famosa regla de oro: no hagas lo que no quieres que los demás te hagan. Si notamos, eso no es lo que dice la palabra. Porque el mundo dice, no hagas esto. No hagas lo que no quieres que los demás te hagan. Esa es la regla de oro del mundo. La regla de oro del cristianismo es, haz algo. Hay una cultura en no hacer nada. Hay una cultura de evitar algo. Hay una cultura de, mira, no te metas en problemas. Ay, este compañero, no me voy a meter en problemas, no le voy a decir nada. Y aquí no dice que no digas nada, aquí dice, haz algo. Hay programas que dicen que están enfocados en el no hacer nada, en el no involucrarte, en el cuidarte. Pero aquí no dice que te cuides, aquí dice haz algo. Segunda característica del mandato, es un mandato positivo, no negativo. Entonces la cultura en que nosotros vivimos lo ve de manera negativa, lo pone de esta manera: no hagas a otros lo que no quieres que te hagan a ti. Esa es la regla de oro del mundo. No hagas a otros lo que no quieres que te hagan a ti. Eso es un mandato negativo. Pero lo que dice la escritura es un mandato positivo. Haz esto. Y esto, aunque parezca útil de verlo, mis hermanos, aunque nosotros practicamos la frase, no hagas a otros lo que no quieres que te hagan, y lo vemos como algo práctico, algo, ay, qué bueno, no voy a hacer a otros lo que no quiero que me hagan a mí. Qué ético que soy, ¿no? Qué bueno que soy. Yo no voy a insultar a nadie porque no quiero que nadie me insulte. Y suena muy práctico, mis hermanos, pero nosotros terminamos transformando la Biblia en un tema moral. Empezamos a decir, yo no hice daño, yo no me metí en problemas, yo no ofendí. Pero la regla de oro que está en la escritura no habla de eso, habla de hacer el bien, o sea, de haz, no de no haz. Así que Jesús va mucho más lejos de la regla de oro del ser humano. Y no es solo evitar el mal, hermanos, es hacer el bien. Si tienes un compañero y te mandan a hacer un trabajo en grupo y tú sabes que ese compañero no mismo, llámale, conversa con él, haz algo. En lugar de, no, yo voy a evitar, voy a hacer mi parte, o me cargo con toda la parte para no tener ningún problema. Eso es del mundo. Lo que hace el cristianismo es, ve con él, habla con él. Haz el bien, háblale. En lugar de insultarle con palabras que no son tan insultables, en lugar de decirle cualquier cosa, ve con esa persona y dile las cosas buenas que el Señor te ha mandado.
Si nosotros nos damos cuenta, estamos más involucrados en lo que dice el mundo, en la filosofía del mundo, de lo que dice la Escritura. Obviamente ese es un problema de lectura de la Escritura. No estamos tan familiarizados con los términos de lo santo de la Escritura. Así que nosotros podemos ir más lejos. Jesús va mucho más lejos de el no herir. Yo no daño a una persona. Él dice, no hagas esto, pero construye. Sí, no tienes que herir, pero construye algo. Construye relaciones. El reino no se define solo por lo que evitamos, sino por el bien que buscamos. No es un negativo, hermanos, es un positivo. Y con esto quitamos toda confusión, hermanos, porque si tú tienes una regla de oro, la regla de oro es no hagas a otros lo que no quieres que te hagan a ti, déjame decirte que eso lo dice el mundo, no lo dice Dios. Lo que dice la Escritura es esto, versículo 12, todo cuanto quieran que los hombres hagan a ustedes, así también hagan ustedes con ellos. Esto es un positivo, no un negativo. Tercera característica del mandato, el mandato es universal. Dice todas las cosas a todos los hombres. Entonces, cuando habla de todas las cosas, abarca palabras, gestos, silencios, decisiones, actitudes, prioridades. Sí, ¿cómo te gustaría que la otra persona actuara contigo? Eso está diciendo. ¿Cómo? Si tú tienes un problema, no sé, en tu trabajo, estás mal, pues lo normal sería que alguien te preguntara, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Ahora, teniendo en mente esto, haz eso. Haz eso. En el caso de los estudiantes, si hay una persona que no entiende muy bien la situación, que se dificulta en llegar al entendimiento, entonces en lugar de decirle, ¡ay, qué lento! Eso es un problema de corazón. Eso es que no entiendo. No, eso es, ve con esa persona, enséñale. Tú que lo sabes todo, enséñale, ayúdale, conversa con esa persona. Dato interesante, que nosotros estamos involucrados más con el mundo que con la palabra de Dios. Nos solemos enaltecer de lo que opinamos de los demás. ¿Lo han notado? Y hablamos de esta persona así, ya, usado. Pero no es la cultura del cristianismo lo que tenemos, es la cultura del mundo. Entonces, cuando habla de los hombres, no solo son los tuyos, los que te caen bien, son todos. Tampoco habla de solo los creyentes, no, es todos. Este es un llamado, es un mandato universal para todos. Todas las cosas abarca gestos, palabras, silencios, decisiones, actitudes, prioridades. Y cuando habla de todos los hombres, abarca todos. Los que te caen bien, los que te caen mal. Entonces el discípulo no selecciona a quién amar, hermanos, porque lo vimos en Lucas. El discípulo obedece al rey. Así que no hay argumentos, tú no me puedes decir, ay, es que esa persona que difícil es. No, veías. No hay argumentos, no hay hoyos argumentales en esto. En todas las personas, todas las cosas. En todas las personas, todas las cosas. ¿Qué cosas? Cosas buenas que el Señor te ha dado. Tú pides sabiduría, mansedumbre, da eso a los demás. A todas las personas, a todas las cosas. Y no solo es no actuar mal, hermanos. No es hablar mal, no es pensar mal, no es juzgar mal. Eso es evitar y está bien hacerlo. Pero Jesús dice, haz algo bueno, construye cosas buenas. En lugar de evitarte hacer cosas, en lugar de decir, no, yo mejor no hablo sobre el tema. Yo mejor me callo, guardo silencio. Mejor para no meterme en un problema, mejor no hablo. Eso no te está diciendo Jesús. Más bien te está diciendo, ve y habla con mansedumbre. Haz algo. Cuarta característica, no es un mecanismo, el mandato no es un mecanismo.
hermanos, no es copiar conductas como un robot, no es decir, como la palabra me dice que haga, entonces voy a hacerlo como un robot. No, sino es actuar con el mismo espíritu con el que quisiéramos recibir. Es pensar, ok, esta persona posiblemente tenga un problema. Y si yo tuviera un problema, me gustaría que la persona viniera hacia mí y me preguntara. Entonces yo hago con esa persona lo que quisiera que me hagan a mí. No es preguntar primero, ¿qué harían conmigo? Sino es, ¿cómo me gustaría ser tratado en esta situación? Con paciencia, con justicia, con verdad, con ternura, con honestidad, con misericordia, con esas cosas. Entonces yo hago esas cosas. Podemos caer en el concepto, hermanos, de que me gustaría que me traten así y solamente quedar así. Pero la pregunta es, ¿tú tratas así a los demás? Pongámoslo de esta manera. A la gente le encanta decir, ay, este país es injusto. Ay, este país es injusto, los políticos son injustos, son corruptos. Ay, este presidente, voté por él, me caía bien y ahora está hecho todo pedazos. No quiere decir que eso sea cierto, pero también puede ser que sí sea cierto. Y tú puedes, ay, este alcalde, este ministro, estos son corruptos, todos caen, todos son malos. La pregunta es, ¿tú eres corrupto? Ah, porque si nosotros tenemos una idea de qué es lo bueno, qué es lo santo, se supone que nosotros estamos viviendo eso. Y esto pasa en lo más mínimo, que el cobrador no te cobró el pasaje. ¡Ay! ¿Qué? Bendito sea el Señor. No, esto es, si lo piensan, es corrupción, es robarle. Ve con él, porque es justo que tú pagues tu pasaje, ¿no? Entonces podemos nosotros hablar de los demás, cómo quisiéramos que ellos se comportaran. La pregunta es si nosotros nos comportamos de esa manera. Ah, entonces escuchamos mucho esto de todos son corruptos. Uy, este gobierno, estos ministerios, esta parte de la sociedad, son todos terribles, pecadores. La pregunta es, ¿tú eres santo? ¿Tú eres bueno? Estamos más involucrados en el mundo de lo que nosotros creemos. ¿Qué piensan los demás de nosotros? Versículo 12, todo cuanto quieran que los hombres les hagan, así también hagan ustedes con ellos. Quinta característica del mandato, el mandato no es una respuesta al trato recibido. Fíjense en algo clave en esta frase, todo cuanto quieran que los hombres les hagan, así también hagan ustedes con ellos. Jesús no está diciendo trata bien si los demás te tratan bien, sé honesto si los demás son honestos. No sé, trata con cuidado si los demás te tratan con cuidado. Esta idea, hermanos, hay algunas ideas de padres que he ido recogiendo que yo no quiero caer en esto y decir, ay, a mi hijo le tratan mal en la escuela. Amalo tú, que se sienta amado por ti, ¿no? Yo no voy a responder a los demás por el maltrato hacia mí. Trátales bien, porque eso es lo que te manda el Señor. Nosotros no respondemos a esta regla de oro por el mal o buen trato. Respondemos porque somos obedientes al Señor. Y así de sencillo. Es que siento que los demás no aman a mis hijos. Ámalos tú. Es suficiente, ¿no? ¿O no te parece suficiente? Ámalos tú. Nosotros respondemos el bien al mal. Eso es bíblico. Somos obedientes al Rey. No respondemos según el comportamiento de los demás. No hacemos lo justo cuando los demás, solo cuando los demás son justos.
y somos injustos cuando los demás son injustos. No, así no funciona el cristianismo. Nosotros no esperamos una primera señal para ver si cambiamos nuestra actitud hacia los demás. Si esa persona se acerca a mí, entonces yo voy a acercarme a ella, pero voy a esperar que esa persona se acerque a mí. Si hay un cambio ahí, entonces ahí sí voy a hacer algo. No, así no funciona el cristianismo. Y estamos tan desconectados de la escritura y más conectados con el mundo de lo que pensamos. Y sufrimos algo que ni siquiera es real. El mandato del reino no es reactivo, hermanos, es iniciativo. No es devuelve lo mismo. Eso se llama reciprocidad humana, es lo que nos dice el mundo. Lo que los demás te dan, nosotros también lo damos. Lo que dice la escritura es, haz lo correcto. Eso se llama obediencia del reino. La lógica de Jesús es esta, hermanos. Tu estándar no es el del otro. Tu estándar es Cristo. Y tienes que hacer lo que el rey te manda. Porque si tu estándar fuera el trato recibido, entonces el ego siempre va a tener excusas. Es ego, puro ego. Como me trataron así, yo también respondo. Es puro ego. Y es yo. Yo me siento así, yo pienso así, yo creo que es así. Y es puro ego. ¿Por qué? Porque los demás actúan mal, entonces tú tienes a tu ego con excusas. Y eso se llama dureza de corazón. Y la justicia del reino va a irse apagando cada día con cada conflicto. Entonces Cristo ordena todo lo contrario. Actúa con amor antes de que el otro cambie. Ve con tu enemigo, háblale. No te llevas con ese compañero, háblale. No te gusta cómo actúa, háblale. Crea una relación con ellos. Que te sientes que te tratan injustamente, ve y trata con justicia. Sé justo aunque los demás sean injustos. Sé considerado aunque los demás sean torpes y fríos contigo. Ay, que mi esposo no me dio un regalito en 14 de febrero. Dale tú. Claro. Un par de herramientas sería bueno. Unos instrumentos de $1000 sería mejor aún. Pero sé considerado. Aunque el otro sea torpe y frío, sé tú. No esperes que la otra persona, ay, como no me da, ay, no, yo no voy a dar. No, ve tú. Sé paciente aunque el otro no lo merezca. Y esto se conecta directamente con lo que hemos visto. Versículo 1 al 6, Jesús nos quitó el derecho de vivir como jueces. Tú no eres un juez. ¿Sí? Tú no eres un juez. No te puso en esa posición. Versículo 7 al 11, Jesús nos dio el acceso directo al Padre que da gracia. Y aquí tenemos el versículo 12, donde Jesús dice, es gracia que se vuelve dándole el bien a los demás, aunque no te devuelvan. La idea central, hermanos, es esto. La regla de oro no pregunta ¿qué me hicieron? La regla de oro pregunta ¿qué haría el amor de Cristo por ellos? Tercer punto, nuestro último punto, la razón. Creo que es nuestro último punto. La razón. Quiero leerlo en varias versiones, la misma regla de oro, ¿no? Versículo 7, nueva versión de las Américas. Por eso, todo cuanto quieran que los hombres les hagan, así también hagan ustedes con ellos, porque esta es la ley y los profetas. La nueva traducción viviente, la de los jóvenes, si tú eres adulto pasado a los 30 años y todavía tienes nueva traducción viviente, arrepiéntate. Busca al Señor en la nueva versión de las Américas. Nueva traducción viviente dice, haz a los demás todo lo que quieras que te hagan a ti. Esa es la esencia de todo lo que enseña en la ley y los profetas. Hay una traducción que me gustó más, la traducción del lenguaje actual, que dice, traten a los demás como ustedes quieren ser tratados, porque eso nos enseña toda la Biblia. Entonces, todas esas traducciones nos dan una idea de lo que significa cumplir con la llamada regla de oro. Para entenderlo mejor,
a nosotros nos vamos a quedar con la idea de porque esta es la ley y los profetas. No porque me guste más esa versión, aunque sí me gusta más, pero esa versión de la ley y los profetas trae consigo algunos puntos a considerar que lo voy a mencionar brevemente. Jesús no está cerrando el sermón con un consejo práctico de convivencia. Él está dando una afirmación teológica con un enorme peso. Cuando él dice, mis hermanos, porque esto es la ley y los profetas, está declarando que esta regla asume todo el contenido moral del Antiguo Testamento. Lo vimos con Mateo 6, con el llamado Padre Nuestro, que está estrechamente conectado con toda la Escritura. No es algo que apareció en el Nuevo Testamento, es la Escritura hecho oración. Eso es el llamado Padre Nuestro. Entonces, cuando Jesús dice todo lo que acabamos de decir está conectado con la ley y los profetas, resume la ley y los profetas, es que sí resume la ley y los profetas. Lo voy a decir brevemente, hermanos, pero primero Jesús afirma el corazón moral del Nuevo Testamento. Con nosotros vemos Levítico 19:18, si quieren anotarlo. Dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Levítico 19:34 dice, como a un natural de ustedes tendrán al extranjero y lo amarás como a ti mismo. Y si ustedes recuerdan, son textos que nosotros ya revisamos justamente en el Sermón del Monte. Zacarías 7, del 9 al 10, dice, juzguen con juicio verdadero y practiquen la misericordia y la compasión cada uno de ustedes con su hermano. Entonces, la ley nunca fue mero formalismo externo, mis hermanos, siempre tuvo un corazón moral, el amor concreto hacia el prójimo. Esa fue siempre la idea. Todo lo que nosotros tenemos en la regla de oro, todo lo tenemos en la Escritura. Entonces, si tú aplicas bien la Escritura, vas a terminar haciendo la regla de oro. Pero si tú tienes una mala concepción de la Escritura, tienes una pésima lectura de la Escritura, entonces vas a actuar pésimamente. Entonces vas a terminar utilizando el llamado Padre Nuestro como una regla de así se tiene que orar. Y si no oro con estos puntos, entonces no estoy orando bien. Y eso no es lo que dice la Escritura. Segundo, la regla de oro expone nuestra necesidad del Evangelio. Hay preguntas que nosotros deberíamos hacernos. Por ejemplo, ¿quién vive esto perfectamente? O sea, ¿quién cumple esto perfectamente? ¿Quién trata siempre a todos los demás como quisieran ser tratados? ¿Quién responde al mal con el bien de manera constante todos los días? ¿Quién lo hace? Esa es la pregunta que deberíamos hacernos. Bueno, nadie. Esa es la respuesta. Nadie puede llegar a esta regla de oro y cumplirla de manera correcta. Nadie. Si alguien dice, bueno, yo ya he hecho esto de manera perfecta, tú eres un fariseo. Y nuestra justicia debe ser superior a los fariseos. El Antiguo Testamento nos habla de esto, de esta necesidad del Evangelio. Nosotros tenemos esta necesidad. Deuteronomio 10:16 dice, circunciden su corazón. Jeremías 17:9 dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas. Ezequiel 36, del 26 al 27 dice, promesa de un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Quién ha cumplido la regla de oro? Nadie. ¿Quién puede cumplir la regla de oro? Nadie. Entonces nosotros tenemos una necesidad del Evangelio. La ley exigía amor, pero también revelaba la dureza del corazón. Nos exige hacer algo, pero también revela lo duros que somos. Porque ¿quién cumple esto? En un mal día, hermanos, insultamos a todo el mundo. Si tienes perros, a los perros. Si tienes gatos, a los gatos. Si tienes pollos, te los comes. Es un mal día. ¿Quién cumple todo esto? Pero eso habla de la necesidad que nosotros también tenemos de regenerar nuestro corazón, de que nuestro espíritu sea santificado constantemente. Entonces, cuando vamos al Sermón del Monte, tenemos que verlo como un espejo. Esto soy. Esto soy. No es esto hago, no, esto soy. No somos aceptados por Dios porque vivimos perfectamente la regla de oro, hermanos, porque no lo hacemos. Somos aceptados por la justicia perfecta de Cristo y transformados por su gracia para comenzar a vivir la regla de oro. Porque somos transformados, empezamos a actuar
como dice la Escritura. Tercero, la regla de oro exige dependencia continua al Padre. No es un error, hermanos, en Mateo 7:12 que comienza con por eso. Viene después de pidan, busquen, llamen. Es decir, la ética del reino fluye de la dependencia del Padre. Y eso también lo encontramos en el Antiguo Testamento. Si quieren anotarlo, Miqueas 6:8. De hecho, si usted tiene una Biblia con espacio para escribir, deberían estar anotando todas esas cosas porque todo está resumido en el Antiguo Testamento. Miqueas 6:8 dice, ¿qué pide el Señor de ti? Solo practicar la justicia, amar la misericordia y humillarte delante de Dios. Salmo 143:10 dice, enséñame a hacer tu voluntad. Proverbios 3, del 5 al 6 dice, confía en el Señor con todo tu corazón. Entonces la regla de oro nos exige una justicia, pero esa justicia viene solamente de la dependencia de Dios. ¿Se había dicho que son 3 puntos? Bueno, aquí está la yapa. ¿Cómo se practica? Sí, brevemente, ¿cómo se practica esto? 3 hábitos del reino que nosotros deberíamos practicar. Primero, detente a pensar. Muchos pecados relacionados con romper la comunión con los demás empiezan con hablar sin pensar, con opinar sin pensar, con corregir sin pensar, con callarnos sin pensar. Entonces, para ir practicando la regla de oro, si bien tienes que conectarla con toda la Escritura, pero empieza a detenerte a pensar. De hecho, eso es parte del dominio propio, ¿no? Que nadie me diga, no, así es mi carácter. No. Eso revela muy bien dónde estás, ¿no? Detente a pensar. La regla de oro exige una pausa santa. Esto me está ocurriendo. Detente a pensar, ¿qué es lo que dice el Señor? ¿Qué es lo que dice la Escritura? Y empieza otra vez. ¿Y qué es lo que dijo Cristo cuando se iba? Dijo, el Espíritu de Dios vendrá con ustedes para recordarles todo lo que les había enseñado. Pero si no estudias, entonces, ¿qué te va a recordar el Espíritu de Dios? Si no haces una pausa, entonces, ¿qué te va a recordar el Espíritu de Dios? Detente a pensar. Antes de actuar, antes de reaccionar, detente a pensar. Es que mi esposo me dijo que no cocinó bien. Detente a pensar. Puede que sea cierto. Puede ser. O puede ser que tuvo un mal día. Puede ser. Detente a pensar. Ya no le cocines más. Ay, segundo, ponte en el lugar del otro. No solo es yo quiero, sino qué carga lleva esa persona, qué entendió, qué necesita, cómo se siente. Porque a veces es que yo pensé, yo creí, yo sentí esto. Hermanos, cuando alguien me viene a decir, es que yo sentí esto. Hermanos, esto no elimina la verdad. La verdad sin amor destruye, el amor sin verdad engaña. El reino busca los dos, la verdad y el amor. Entonces, si bien hay una realidad externa a nosotros, de un comportamiento externo a nosotros, sí deberíamos ponernos a pensar, ¿qué carga lleva? ¿Qué entendió? ¿Qué necesita? Discernir lo santo, ¿no? Tal vez no necesita que le digamos un texto bíblico que nos hemos aprendido de memoria. Tal vez solamente necesita que le preguntemos cómo está. Ahora, antes de que alguien diga, sí, es verdad. Recuerden que la regla de oro es, actúa como quisieran que los demás actúen contigo. Es decir, si tú has sentido esto, ¿cuál es la regla de oro? Haz eso. No esperes que te hagan a ti. Más bien, haz. Esto es un mandato positivo porque la inclinación del ser humano y el ego del ser humano es, si yo me he sentido así. Nadie me ha preguntado, ¿qué te pasa? Nadie me ha preguntado la carga ni cómo actué.
Pero eso es puro ego. La regla aquí es, haz. ¿Te has sentido así? Otra persona no se pudo sentir así. Entonces actúa de la manera que quieres que los demás actúen contigo. Y tercera cosa práctica, hermanos, decide hacer lo que edifica. No basta sentir compasión, hermanos. Dice, ay, pobrecito. No, hay que actuar con una palabra de honra, dejarse de cosas, de cambiar nuestro lenguaje, una corrección con mansedumbre, un acto de justicia, un gesto de paciencia, una conversación a tiempo, un perdón real. No de esos que dicen, no, yo ya perdoné, en mi corazón ya perdoné, y todavía sigues cargando con eso. Eso no se llama perdón real. Aplicaciones rápidas, hermanos, concretas en casa, consideración diaria. No solo es amor en términos generales de yo amo a mi familia, no, es cosas puntuales que tú tienes que ir trabajando. Sofía tiene 2 años y mis hermanos, lo que nos espera en la adolescencia. Son cosas muy puntuales que uno tiene que ir considerando. Así que en casa es consideración diaria. En la iglesia, escucha, no compitas, sirve, no uses, restaura, no te exhibas. En el trabajo o en los negocios, sé justo, sé transparente, trato digno. No solamente voy a tratar a este cliente de la mejor manera para que después me contrate de nuevo. No, es porque tú eres un hijo de Dios, vas a hacerlo de manera correcta, de manera justa. No es por tu negocio, es por el cristianismo. Es porque tu Señor te ha mandado a hacer esto. Si no, vas a ser un mero robot en este mundo caído. Y si tu contratista o tu cliente no viene de nuevo, entonces ¿qué vas a hacer? No, es porque el Señor te ha mandado a hacer esto, tú actúas de esa manera. En los conflictos en general, hermanos, pregunta antes de discernir, restaura antes de ganar. Uno de los problemas comunes que yo trato de tratar eso. Pero uno de los problemas comunes que el ser humano tiene es asume cosas que no son reales. Y de eso que asumiste que no es real, te formas todo un conflicto y después la otra persona tiene que venir a ti a pedirte perdón de algo que tú te imaginaste. Pero pregunta, ¿no? Pregunta. No asumas, pregunta, porque cuando tú asumes te estás poniendo como juez. Y rompemos lo que dice la escritura. No asumas, pregunta. Y aquí conectamos con el versículo 1 al 6. La regla de oro es lo opuesto a vivir como juez. Es la vida de hermanos. Con el versículo 7 al 11. Sin oración esto se vuelve moralismo. Con oración esto da fruto. Para ir concluyendo, mis hermanos, versículo 12 es el cierre perfecto de esta sección del capítulo 7. Versículo del 1 al 6. No juzgues como juez. Examínate, discierne lo santo. Versículo del 7 al 11. Pide gracia al Padre, Él da cosas buenas. Versículo 12. Así que el que vive esa gracia, ha recibido esa gracia, pues lo comparte con los demás. La regla de oro no salva, pero sí describe al salvado. No compra gracia, la regla de oro, pero sí muestra el fruto de la gracia. No es un adorno, hermanos, es el pulso del reino de Dios en las relaciones. Es el resultado de lo que nosotros hemos recibido del Padre. Así que la pregunta final no es, ¿me sé la regla de oro? La pregunta es, ¿la gracia del Padre me está entrenando para vivirla? Así que es el cierre perfecto de esta sección en cuanto al trato a los hermanos. Pero mis hermanos, también es la introducción perfecta para lo que va a venir después.